Muy buenos días, tardes o noches y bienvenidos a El Heraldo de las Sombras. En el capítulo del día de hoy vamos a hablar de unas criaturas muy intrigantes que pues siempre, al menos a mí, me han llamado la atención. Estas criaturas o seres elementales como tal siempre han estado o han tenido un estigma de criaturas malvadas, de seres incluso diabólicos, cuando tal vez en sí el término del diablo con ellos no tenga mucho que ver. Algunos de estos seres, cuenta la mitología, pueden medir de 3 a 30 metros, ser criaturas colosales, gigantes o incluso también seres pequeñitos, parecidos a los duendes o a las hadas. Estoy hablando principalmente de los trolls de la mitología escandinava o los trolls noruegos. En base a estos trolls hay muchas figuras que al menos en lo que es mi país, México, que se comercializan mucho en las tiendas esotéricas y que los compran muchas personas como amuletos de buena suerte. Estos mencionados trolls de la suerte siempre me han llamado la atención desde pequeño. Cuando yo era chico siempre a veces acompañaba a mis familiares al centro de la ciudad. Ahí es una zona donde puedes encontrar de todo prácticamente antigüedades, tiendas esotéricas, tiendas de artesanías, entre otras cosas. Y siempre me llamaba la atención que pasábamos por un lugar donde había una tienda de cosas esotéricas y tenían la ventana, una vitrina, y en la vitrina tenían un montón de trolls, de duendes, de hadas. Y siempre me llamaron la atención este tipo de seres, ¿no? Las estatuas como tal, saber qué hacen. Y siempre decían las creencias o la gente de aquí de la localidad que pues esos seres eran malos, que eran peligrosos, que la gente que llegaba a tener trolls en sus casas pues pasaba por una serie de situaciones algo inexplicables, como de que los trolls te esconden las cosas, que el troll te estaba molestando, que veían personitas pasar alrededor de su casa, que eran malos con los animales, e incluso se llegaba a decir que llegaban a dañar a las personas al grado de lastimarlos. Entonces siempre me dio también esa, como que un tope de decir, no, pues no voy a meterme ahí con figuras de los trolls o comprar este tipo de estatuas. Ya más grande, como he venido diciendo en algunos capítulos anteriores, en base a formarme mi propia perspectiva a través de documentarme y leer un poco, me dio curiosidad cómo, pues es la mitología en sí de los trolls. Entonces en el capítulo de hoy vamos a hablar brevemente sobre los trolls, un poco de lo que es su historia en general, ya que hay varias vertientes o varias fuentes de la mitología que hablan de estos seres, y también vamos a ver un poco de lo que son los trolls de la suerte, ver en qué consisten, vaya, como tal, brevemente ver cómo es que se activan, cuáles son los cuidados que normalmente se dice que se deben de tener con estos trolls de la suerte, que yo más que verlos como criaturas, porque hay muchas creencias que dicen que se mueven solos en la noche, que cambian de lugar y así, yo personalmente siento que es más la energía que transmiten. O sea, obviamente son figuras que tienen una energía y esta energía es la que interactúa con nosotros, como tal la estatuilla o la figura pues ahí va a estar, ¿no? Si la tienes en un altar, si la tienes en un lugar donde le vas a poner sus plantitas, etcétera. Pero siento que es eso, o sea, a final de cuentas es una figura que trae una energía y con lo que vamos a interactuar es con la energía que trae esta figura o este amuleto del troll. Entonces, vamos a ver sin más demora un poco de lo que son los orígenes de la mitología del término troll. La palabra troll tiene raíces en las lenguas nórdicas antiguas. Proviene del antiguo nórdico troll o troll, que en sus primeras acepciones significaba gigante o ser colosal o sobrenatural. Con el tiempo, el término se fue ampliando para referirse a criaturas que no necesariamente tenían que ser gigantes, pero que compartían ciertas características, una naturaleza antagónica hacia los seres humanos y una conexión con la magia y con el mundo natural. En algunos textos antiguos, incluso la palabra troll estaba relacionada con palabras o términos como hechizo o encantamiento. Esto hace alusión a que desde sus primeras menciones el término troll ya tenía imbuido este elemento mágico o sobrenatural hacia estos seres, que sí, como tal se decía que eran seres que venían de la naturaleza, que tenían incluso lo que era poderes mágicos. También se mencionaba que eran seres muy ingenuos, que eran fáciles de engañar, pero también seres muy peligrosos. Hay un sinfín de fuentes de la mitología escandinava o nórdica referente a los trolls. Vamos a hablar un poquito de algunas de ellas, como las Edas o los mitos nórdicos. Una de las principales fuentes de la mitología nórdica son las
Eddas. Son una colección de poemas y mitos recopilados en Islandia durante el siglo VIII aproximadamente. En estos textos se menciona a los trolls junto con otras criaturas sobrenaturales como los gigantes y duendes, pero no siempre están claramente definidos. Las Eddas no ofrecen una descripción exhaustiva de los trolls, pero dejan entrever que estas criaturas formaban parte del caos y el desorden del mundo prehumano, habitando en los límites del cosmos controlado por los dioses. Por ejemplo, en las leyendas que involucraban al dios del trueno Thor, se hacía mucha mención de cómo este dios nórdico se enfrentaba a seres como lo eran los gigantes y los trolls, entre otras entidades. Los trolls, al igual que los gigantes, representaban el desorden primigenio, lo salvaje y lo incontrolable de la naturaleza. Otro conjunto de fuentes donde aparecen los trolls son las sagas islandesas. Estas sagas o historias, a menudo semi-históricas, narraban las aventuras de héroes vikingos y sus encuentros con seres sobrenaturales. Los trolls en las sagas son más detallados y adquieren diferentes formas según la historia. Algunos trolls son gigantes grotescos, otros son pequeños y deformes, pero todos se mencionaban como seres peligrosos que suelen atacar a los humanos o intentar capturarlos. En algunas sagas, los trolls tienen similitudes con los ogros de la mitología europea, seres grandes, fuertes, colosales, que viven en cuevas, en las montañas, que se empeñan en secuestrar humanos, secuestrar animales, y normalmente este tipo de seres era muy complicado y a veces hasta imposible vencerlos con fuerza bruta. Se necesitaba a menudo uso de la astucia o la inteligencia para poder vencer a estos seres. Con el paso de los siglos, el concepto de los trolls fue cambiando y la mitología más estructurada de los dioses nórdicos fue adaptada a las leyendas populares del día a día en Escandinavia. En el folclore noruego, los trolls se convirtieron en figuras aún más diversas. Eran criaturas que vivían en montañas, cuevas o bajo puentes, alejados de las comunidades humanas. Algunas creencias decían que los trolls podían aparecer como gigantes grotescos, mientras que otras las describían como pequeños seres traviesos. Estos también eran peligrosos no solo por su fuerza, sino también por su relación con la magia, ya que según las leyendas populares podían lanzar maldiciones, secuestrar a personas, robar niños o incluso cambiar de forma. Había varias maneras de protegerse de los trolls, entre las cuales se encontraban evitar pasar por sus territorios durante la noche, hacer ruido excesivo y usar símbolos cristianos, ya que cuando el cristianismo llegó a Escandinavia, la cruz y otros objetos sagrados se creían que eran eficaces contra los trolls. Uno de los aspectos más conocidos de los trolls es su vulnerabilidad al sol. Es por eso que en muchos mitos o leyendas, e incluso en la cultura popular, se habla de estos seres, el por qué estos habitan en cuevas o habitan en lugares donde no puede dar la luz del sol, ya que estos, al exponerse a la luz solar, se convertirían en piedra. Es por eso que hay muchas leyendas en Noruega de muchos sitios, de muchas montañas, de muchos lugares de esta región que se comenta que son antiguos trolls que pues fueron transformados en piedra, y es por eso que ahora son estas montañas o estas colinas que se encuentran en dicho lugar. Normalmente los trolls también se asocian mucho con lo que es la naturaleza. Se les dice que son principalmente seres elementales de tierra debido a su estrecha relación con lo que es la madre naturaleza, las montañas, los bosques, y se supone que son guardianes de estos lugares. Aquí, como pudimos notar un poco de lo que es la historia muy brevemente resumida de lo que son los trolls, pues podemos notar que en diversas fuentes o mitologías nórdicas y escandinavas se hablaba de estos seres, casi siempre compartiendo las mismas similitudes, como de ser seres colosales, seres fuertes, gigantescos, con habilidades sobrenaturales, algo torpes y sobre todo seres muy territoriales o muy antisociales. Con el paso del tiempo, estos seres fueron tomando en la cultura popular otro concepto como hoy los conocemos, ya sea los denominados trolls de la suerte, y de ahí derivaron muchas variantes de trolls como los conocemos hoy en día. A lo breve que estuve investigando el cómo surgieron estos trolls de la suerte o cómo se popularizaron, llegué a investigar la historia del danés
Thomas Dam. Se supone que aunque derivan de la figura del troll mitológico, los trolls de la suerte fueron creados en los años 50 por el danés Thomas Dam, un leñador que esculpió el primer muñeco como regalo para su hija, y a partir de ahí los trolls se convirtieron en un fenómeno global, especialmente en las décadas de 1960 y 1990, y se fueron asociando con lo que fue la buena suerte. Como estuve investigando, Thomas Dam fue el primero en crear estas figuras de los denominados trolls o trolls de la suerte para lo que fue un regalo de su hija. Como rápidamente esta figura se popularizó mucho, hubo muchas variantes de esta que empezaron a salir a la luz. Tanto fue así que hicieron varias versiones después de lo que fueron los trolls. Es por esto que podemos encontrar muchas formas o tipos de figuras de estos seres elementales o de la naturaleza. Aunque estos seres no están directamente relacionados con las leyendas nórdicas de trolls, los trolls de la suerte han desarrollado sus propios mitos populares, como lo es la activación bajo la luz de la luna, ya que se cree que al dejar a nuestro troll bajo la luz de la luna directamente, este absorberá su energía o la energía de la luna llena, y esto servirá para atraernos fortuna. También el hecho de darles un nombre, se cree que muchas veces el darles un nombre a este tipo de amuletos o figuras potencia la conexión con su dueño, aumentando su poder o eficacia. También se menciona mucho el hecho de cuidarlos y proveerles agua, ofrendas, comida, ya que estos seres como tal vez no absorban o coman el agua o la comida físicamente, pero se supone que, o está la creencia de que absorben la esencia de las cosas. Mucho se dice que hay que dejarles su botellita, su tarro de agua, su tarro de vino. Les gustan los caramelos, las semillas de girasol. Se menciona mucho también que a los trolls les gustan los objetos brillantes, como lo son monedas, como lo son piedras, botones incluso de las camisas como tal. Y en sí, en base a este concepto, es que se habla mucho también de que si tú no cuidas a tu troll, porque se supone que al momento en que tú activas o adoptas a un troll, este se hace parte de tu familia, y se supone que como tal, si no lo cuidas como es debido, es que el troll empezará a hacerte travesuras, a esconderte cosas, y es por esto que mucha gente tiene ese miedo a tal vez conseguir una figura de troll debido a estas creencias que se tienen al respecto de ellos. También se menciona que al ser seres elementales de tierra, estos de preferencia necesitan un espacio donde puedan tener pues conexión con la naturaleza, como puede ser un altar con flores, con plantas, tenerlos en algún sitio donde puedan estar en contacto con la tierra, con la naturaleza, entre otras cosas. Cada troll de la suerte tiene un propósito en específico dependiendo la intención del dueño. Hay algunos que están destinados para lo que es el amor, el dinero, la prosperidad, defenderte de las malas vibras. Es por eso que muchas veces estas figuras o estos amuletos son muy buscados entre la gente que busca atraer este tipo de energías de abundancia hacia sí mismos. Estos mitos y rituales han crecido más en base a una creencia o cultura popular, pero conectan con el deseo humano de encontrar objetos que brinden protección y buena suerte. En sí, esto es un poco de lo que es la historia o cómo se deriva la historia de lo que son los trolls de la suerte. Como podemos ver, sí tienen sus bases o se inspiran en lo que son la mitología de los trolls escandinavos o nórdicos, pero con el paso del tiempo se ha creado esta cultura o esta creencia popular de que estas figuras te pueden ayudar a atraer la buena suerte. Incluso se tienen sus rituales o ritos para poder activarlos. En los próximos capítulos estaré documentando brevemente lo que es la activación de unos trolls que compré hace una semana. Como tal aún no lo he hecho, pero voy a hacerlo y voy a ir documentando pues cómo es este proceso a lo que vaya investigando, cómo es el tema de darles ofrendas. También va a ser principalmente para ver este avance de cómo se ha sentido la vibra tal vez en mi hogar, ya sea antes de activarlos, tanto ya activados estos trolls, ver si en realidad se siente que han ayudado o que ayudan en estos temas de la abundancia, en estos temas de protección de malas vibras, y pues ahí iré documentando próximamente todo lo relacionado con estos seres. Antes de finalizar el video, me gustaría agradecerles y pedirles que si aún no están suscritos al canal, por favor se suscriban, es gratis y me ayudaría mucho a seguir creciendo y traerles más y mejor contenido. También recordarles que pueden seguirme también en mis otras redes sociales, como es TikTok, que actualmente mi TikTok es
heraldo.sombrío. En el TikTok subimos más publicaciones más informativas referente a diversos temas esotéricos, paranormales u ocultistas, como son amuletos de protección, la historia, por ejemplo, un poco más resumida de los trolls, hablamos de los nahuales, leyendas urbanas, seres elementales, entre otras cosas. Igual recordarles que se agradecen bastante sus comentarios en todas las redes sociales, también toda su retroalimentación, todo lo que se mencione o lo que me comenten, créanme que lo voy a tomar de la mejor manera para seguir creciendo, hacer correcciones en base al contenido, en base a lo que ustedes me mencionen, para pues ir mejorando con cada emisión. De igual manera, si hay algún tema que les gustaría que investigue o que quieran indagar, con toda confianza pueden ponerme en los comentarios para ver si hacemos el siguiente video en base a ese tema. Recordarles que si tienen alguna historia, alguna anécdota o algo que me quieran contar, pueden mandarlo a través de cualquiera de mis redes o al correo que es heraldosombrío@gmail.com. También por ser mes de Halloween, vamos a tratar ahí de hacer algún capítulo especial. Estaba pensando algo pues como alguna exploración urbana, algo por el estilo que pues en estas fechas de Halloween se pueda realizar. Estoy buscando a ver en qué lugar podría hacerse esta exploración. De igual manera ahí en redes pues les iré actualizando referente a esta exploración o a este capítulo especial que se vaya a realizar. Sin más por el momento me despido. Espero que el capítulo haya sido de su agrado. Esto es El Heraldo de las Sombras y que pasen muy buena noche.